1919, dicha sin tiempo. Yo soy una mujer de época. Ahí está el resumen. ¿Qué es ser una mujer? ¿Elegiste la mujer que sos? ¿Te gusta la mujer que sos? ¿Tu abuela o tu mamá eligieron las mujeres que fueron? Hay muchos tipos de mujeres, con pelo, sin pelo, jóvenes, grandes, altas, de menor estatura, de menor contextura física, de mayor contextura física, con dinero, sin dinero. Pero hay algo que nos hace a todas iguales. En principio, que biológicamente estamos definidas como mujeres. Y que somos mujeres en las que todas fuimos hijas y nietas de una mujer. Y estas mujeres fueron las encargadas de transmitirnos la cultura, abrirnos las puertas al mundo, a las que creían que, o a lo que creían que era el mundo. Ellas nos dieron la primera versión de lo que es ser una mujer. A través de sus actos, sus discursos, nos dieron un modelo de mujer. De qué tanto elegimos. Entonces, ¿qué tanto elegimos? ¿Qué tanto estamos condicionadas? ¿Y qué tanto podemos cambiar lo que somos? Bueno, y a partir de esto tengo 43 años y mi experiencia de ser mujer y 17 años de estar casada, 13 años de ser madre, 14 años de ser psicóloga, un poco más ya. Soy mi mayor caso clínico. Hice de mí una gran constelación familiar y llegué a las profundidades más íntimas de mí misma y de mi árbol genealógico, haciendo un análisis personal de qué implicaba ser las mujeres en mi familia y a su vez un análisis generacional. Y en esto me llevó a hacer un análisis más antropológico de los estudios de las mujeres de época. Mi trabajo me permitió escuchar a muchas mujeres de diferentes edades y empecé a ver patrones comunes y entendí que mi madre era un sujeto de época, que mi abuela era un sujeto de época y que yo también era un sujeto de época. Entonces esto me permitió tomar una dimensión distinta de lo que realmente me estaba pasando, porque era algo que nos estaba pasando. Bueno, y ahí empieza nuestra madre, nuestra abuela, mi madre, mi abuela, ¿no? Esa línea tan delgada a la hora de hacer ese análisis. Muchas historias y perspectivas, la asimilación es diferente. Y tomé conciencia de lo inconsciente que éramos en cuanto a nuestros condicionamientos sociales y la influencia del inconsciente social en las conductas individuales. Somos mucho menos originales de lo que creemos. Tenemos un inconsciente compartido. Mi consultorio fue el laboratorio para analizar los fundamentos, el origen de las conductas y de los modelos. No juzgar si son buenos o malos, sino entender desde dónde creyeron que hacer esas cosas estaba bien. Comprender los fundamentos, eso es determinante para comprender realmente y transformar un problema. Entender el fundamento en donde al principio parecía que era una solución. Porque pensamos como pensamos, sentimos como sentimos y actuamos como actuamos. Porque para poder trascender, evolucionar, primero hay que analizar, comprender. Y ahora aparece un autor de referencia, Jung, donde él dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Bien, a partir de eso, hoy vamos a hablar del inconsciente colectivo. La época establece un criterio, un paradigma, un mapa de ruta. Toda época tiene una respuesta, ¿sí? Un modelo donde cada pregunta tiene una respuesta posible. La época del racionalismo, la época de diferentes iluminismos, cada época encontró una respuesta frente a un nivel de conflicto. Que es ser una mujer, también entonces fue respondido en diferentes épocas de distinta manera. Depende de cada época. En la actualidad, ¿qué mujer está de moda? Es poco realista, incansable y nos está enfermando. Porque también surge a partir de entender en el consultorio que había un modelo de época que realmente era inalcanzable. Hollywood no existe. Robin Williams se suicidó.
¿Qué significó eso para mí? Fue una ruptura del pensamiento. Cuando uno tiene un modelo, tiene un lugar a donde llegar. Y si el lugar donde se supone que uno está aspirando para llegar, hay alguien que no quiere habitarlo, ahí hay un contramodelo, hay una paradoja en sí misma. Y esa paradoja, en principio, bueno, lo que abre es una respuesta que no está dada. Entonces hay una pregunta que en principio no está contestada y que el paradigma que estamos en este momento habitando no está pudiendo responder a ese lugar. Así se produce la crisis y así potencialmente se produce la transformación. Eso es lo complicado de la transformación. La transformación no se da si no hay una condición de crisis, porque si no hay crisis no tengo nada que transformar. Dios mío, la vida, Dios mío. Ese es otro tema. La definición de Hollywood que tenemos de felicidad nos hace infelices. Entonces, esto no es un cambio psicológico, es un cambio filosófico. Lo que nos hace infelices no es lo que es la vida, sino lo que creemos que tendría que ser. Quizás ese es el gran cambio en este momento de paradigma. En la vida real se está más tiempo en las preparaciones de la escena que en el escenario. Y la película la financiamos nosotros. Este lugar, ¿no?, del backstage, la realidad que la vida se da más en el backstage que en el momento de la escena. Entonces es importante también repensar esto. El lenguaje es la tecnología humana, digámoslo ahí, que es la narrativa. Bueno, naturalizamos cosas extraordinarias. La conciencia humana del lenguaje nos permite transmitir los conocimientos, pensamientos y creencias. El humano se piensa a sí mismo. Filosofía. Esto es realmente la mujer en el espejo de Picasso, ¿no? Es ese lugar de uno mismo dividido en dos, pero que a su vez es el momento geminiano de la vida, donde uno pienso, luego existo, ¿no? Diferentes filósofos, diferentes pensadores dieron esta ambivalencia. Ahí es lo que hablábamos antes, que el pájaro no se pregunta qué es ser un pájaro, simplemente es en su condición. Es más rápido evolucionar las palabras que los genes. Hoy estamos evolucionando de manera consciente. Y esto seguramente produzca transformaciones biológicas. La biodecodificación hoy, de alguna manera, ¿no?, está planteando ese juego. Si una palabra construye una manera de sentir y una manera de materializar el cuerpo, eso mismo se puede, en el camino regradiente, también transformar. Entonces hoy estamos hablando de que el pensamiento puede transformar la biología. Hay un mayor conocimiento, más conciencia, menor miedo. Por eso también, bueno, es tan importante la conciencia también como manera de autogobierno y autodeterminación. Condicionantes y elecciones. Hasta dónde estamos condicionados y hasta dónde elegimos. El humano tiene condicionamientos biológicos y sociales. El condicionamiento biológico es el sexo, femenino, mujer o varón. Y el social es el cultural, que tiene que ver con el género y también de alguna manera con la elección sexual. Somos sujetos sujetados a una sociedad, a una cultura y paradigma. El paradigma parece algo lejano, algo ajeno a nosotros mismos. Este se puede tocar a través de nuestras palabras. Somos en nuestras palabras, en nuestra manera de nombrar el mundo. Representamos a nuestra época en nuestra manera de decir. Esto es alucinante cuando vos ves el lenguaje de hace 15, 20 años, 30 años, 40 años, 100 años. Bueno, la manera en que se nombraba es la manera en que se trataba. Cuando era de usted tenían un vínculo y hoy nos tratamos de vos porque también estamos tratando que ese vínculo social se vuelva de más lejano, más próximo. Tiene que ver también con una transformación del humano, cómo nombramos las cosas. ¿De dónde viene el modelo que hoy tenemos de mujer? Después, ¿de dónde viene el modelo que tenemos de mujer? ¿Qué decían las mujeres que escuchamos hablar, que son las que hoy tratamos de evolucionar? Porque uno evoluciona de lo que se quejó la generación anterior, ¿no? Dejé de juzgarlas y empecé a escucharlas. ¿Cuáles eran sus dilemas, sus conflictos, sus sufrimientos, sus contextos? Cuáles sean las representaciones, proyecciones y expectativas. No alcanza una generación para sanar, pero es necesario un pensamiento para comenzar.
Ahí empecé a tomar las 3 generaciones. Primera generación, nuestras abuelas. Estamos hablando del año, nacidas más o menos en 1920, mujeres de los años 50 en su madurez, podríamos decir. Las mujeres de esta época eran ser mujer y igual a ser madre. Es la mujer de la generación del apego, ¿sí? De alguna manera eran dependientes, no había opciones. Era un modelo al cual seguir, ¿no? La sonrisa de la Mona Lisa es más la generación de nuestras madres, donde se ve esta determinación de que la mujer era hacer eso, no había opción. La sexualidad era igual a la maternidad y era igual a tener muchos hijos. El matrimonio era el lugar en donde la mujer se realizaba. Ser soltera no era algo copado. El paradigma era un paradigma de certezas, ¿sí? Existe la verdad como concepto en este modelo todavía y había una mirada única. Una mujer se define por un hombre. ¿Cuál es el nivel de conflicto? Había mujeres que querían más allá de ser madres, Susanita que no tenía autonomía económica para cambiar de proveedor, Susanitas que se quedaban sin maridos, Susanitas que se tenían que salir a trabajar con hijos, Susanitas que no podían tener hijos. Estaban las mujeres y las otras. En ese momento se llamaron los cocot, que era un modelo que salió en una revista Humor, donde era un tipo de mujer muy exuberante, ¿no? Bueno, eran las mujeres sexualizadas de una u otra manera, las cualquiera, eran nombradas de diferentes, las putas de diferentes maneras. Bueno, en esta generación hay un modelo que es muy claro, que es el de Jackie y Marilyn, ¿no? En donde estaba la mujer, y ahí apareció el gran problema, porque antes estaban totalmente separadas y ninguna transitaba digamos, no corrían los mundos. El problema es cuando las cocot quisieron ser respetadas y amadas como las señoras, y cuando las señoras quisieron ser deseadas como las cocot. Ahí se le empezó a pedir al hombre que estas dos mujeres que hasta ese momento para él estaban disociadas, estén integradas en una sola mujer. Que esto se conceptó de infidelidad en este momento, mientras que cada una preservará su lugar y tenga bien claro cuál era el lugar de cada una. El tema es cuando las dos quisieron ocupar el otro lugar, porque en esta generación no existía el método anticonceptivo, entonces la sexualidad en la señora estaba totalmente determinado, ¿sí? Por su cuestión reproductiva. Entonces, bueno, era un tema. En ese contexto nacen nuestras madres, lo que en el anterior muestra lo que la anterior grieta, justamente. Esta es una grieta que se empieza a abrir en esta generación. Es un dolor, porque el hombre al final está más afuera que adentro. Porque también lo que encontraba adentro era justamente una queja por no ser mirada y deseada por ese hombre. Y en ese contexto nacen mamá y papá, nuestras mamis. Ay, entre Mafalda y Susanita. Que es interesante este momento, porque acá en este momento lo que se ponía en juego era la sexualidad, ¿no? Versus la maternidad. En este contexto es ser independiente o dependiente, ¿no? Que en realidad la mujer quiere conquistar el mundo del hombre. Es una mujer que tiene que ver más con lo masculino, ¿no? Donde empieza a mirar los beneficios de no tener hijos, de no tener alguien a quien sostener y del que depender. La maternidad empezó a ser algo que frenaba en ese punto. Pero todavía no es una generación de construcción, sino una generación de destrucción, podríamos decir. Paso necesario para toda transformación. Porque Mafalda en sí misma no es una construcción, es una negación. Es no quiero ser como Susanita. Todavía no es quiero ser como tal o quiero expandirme hacia. Es una negación de la maternidad, lo cual construyó una maternidad donde la sensación es que muchas de las mujeres, el reproche de esa época es si no hubiera tenido hijos hubiera sido tal o cual cosa, ¿no? Cosa que tampoco hubiera sido así. Pero en la fantasía se construyó cómo hubiera sido mi vida Mafalda, pero más desde el cuestionamiento justamente y no desde el deseo, y ese es el problema. Ahí aparece un primer modelo de mujer, donde de alguna manera aparece mujer versus madre.
Aparece la búsqueda de la independencia, es la época del desapego, hay un lugar entre Mafalda o Susanita, hay opciones, oposición, aparece el versus, la dualidad, la sexualidad se divorcia de la maternidad. El método anticonceptivo es determinante para esta época. Existe la ley del divorcio, aparece ese momento de la antítesis por excelencia, es la crisis paradigmática, podríamos decir, no quiero ser como mi madre. El conflicto de esta época, ser Mafalda con hijos, pobre es muy difícil, disociación mujer versus madre. Muchas trabajan por necesidad, es un lujo que sea por realización personal. Esclavos del sistema, el patriarcado es humano, no propiedad de los hombres. Los criaban solas, ser Susanita empezó a ser mirado como si fuera poco, la mujer aprendió del mundo de lo masculino, una mujer quiere ocupar, quiere una opción, quiere como opción un mejor proveedor, quiere uno mejor, cree que existe uno mejor. También la mujer todavía se separa por un hombre mejor, no por ella misma. Y se volvieron muy ambiciosas. Acá también entró el capitalismo. Bueno, dejamos por hoy.